Perfecto. Espérate que te preparo el. ¿Quieres un café, Dani? No, no te agradezco. ¿Agua? No tengo acá. Bueno, no tengo un café. ¿Vos querés un café? ¿O agua? No está prendido todavía. No. No. ¿Nada? No. Está la mamá de Facundo. Ah, sí. María. A ver, ¿se toca? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Está bien, hola, hola, hola. Después probamos en todo caso cuando esté en la pantalla si lo puedo manejar yo de acá. Este es el segundo. Para cuando alguien hable de eso. Va a quedar grabado, ¿no? Sí. Perfecto. Mañana Dani va a venir Kevin, Chichi y Ponce. Ajá. Y va a venir los papás de Adrián. Los oficiales. Sí, vinieron ya. Sí, pero bueno, a Kevin logré convencer a los papás, viste que es difícil que se pongan a lista por el trabajo. Ok. ¿Tenemos la luz? ¿No? No de nada. Actividad, ¿no? Sí. Sí, por acá, por acá. Yo las 10:30, Dani. Pero bueno, por lo menos. ¿Quieres un cafecito o agua? Sí. Bueno, ahí tenés tu casa, Karina. Más adelante. No, porque por ahí tengo que escapar, como no me gusta nada, pero no
Por suerte, se lo Dale. acá. Listo. Cuando vos quieras. Estamos listos. No, te quería mostrar esta, mirá, me gusta. Re bien. Clac. No, re bien. Mamá, tenés son la Iron Man. No, re bien. Sí, sí, me he quedado para donde estaba. Pero no tengo No, la no es imposible que esté sin equipe. Esa punta, ¿sabes qué? Sin cuchillo. no sé, y al otro ya le duele igual, pobre, está con que te plana. Bueno, vos la viste. No sé cómo salió. No, que todo el mundo me preguntaba cómo está, cómo está. ¿Y sabés qué no daba para contestar acá? O sea, dejé una foto de mi mamá después haciendo así y se la mandé a todo el mundo. Basta. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a los que están acá y los que están a través de la web. La idea de este webinar de terapia génica es empezar a introducirnos en el concepto de terapia génica, una modalidad de tratamiento vieja por su concepción y absolutamente nueva porque es probablemente en poco tiempo va a ser una alternativa de tratamiento. Como todos los tratamientos probablemente no sea universal, es decir, que todos los pacientes lo puedan hacer, pero la idea es empezar a desglosar qué significa terapia génica, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B, entender el mecanismo, entender qué ventajas tiene, cuáles son sus riesgos, qué cosas conocemos y qué cosas no conocemos desde el punto de vista médico relacionadas a la terapia génica. Vamos a empezar entonces. Bueno. Yo te lo voy pasando, no te preocupes. Sí. No, como que no prende. Bueno, no hay problema. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, como les dije, el objetivo de esta charla es poder tratar de responder algunas de estas preguntas. ¿Qué es la terapia génica en hemofilia? ¿Cómo funciona el tratamiento? ¿Quiénes son candidatos a recibirla? ¿Cuánto tiempo dura el efecto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué riesgo tienen? Si se puede recibir más de una vez el tratamiento y si los pacientes con inhibidor pueden hacer terapia génica. La siguiente. Empecemos definiendo qué es terapia génica en hemofilia. Cuando uno habla de terapia génica, habla de introducir una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. Todas las patologías, como la hemofilia, en donde la alteración esté relacionada con un solo gen, son las enfermedades más candidatas a que uno pueda desarrollar un esquema o un tratamiento de terapia génica, ¿sí? Entonces, la presencia del gen defectuoso nosotros los vamos a sustituir por un gen que es normal,
pero dentro de las células del paciente. O sea, es el organismo del paciente quien va a empezar a fabricar algo que antes no lo hacía. Recordemos también, la que sigue, que nosotros en nuestro organismo, todas nuestras células, ¿sí?, tienen un núcleo. Perdón. Ahí. Ahí estamos. Tenemos un núcleo y dentro del núcleo tenemos nosotros los famosos cromosomas. Estas son estructuras que contienen una información que es similar a yo digo que es como una computadora que tiene información para que esa célula sea capaz de transcribir toda esa información y producir, en la mayoría de los casos, distintas proteínas, ¿sí? Entonces, los cromosomas tienen una secuencia de ADN determinada que en determinados cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma X, el que sigue, hay una determinada extensión de ADN que codifica para un determinado gen, por ejemplo el gen del factor 8, ¿sí? Y esa información que está introducida o pertenece a los cromosomas, en el citoplasma, que es como la fábrica de una célula, se va a traducir en una proteína, ¿sí? Entonces, el objetivo de la terapia génica es darle la información de este gen que es defectuoso para que, como consecuencia, nosotros tengamos la producción de una proteína. En este caso, la proteína puede ser factor 8 o puede ser factor 9. ¿Quieres pasar la voz? Sí. Total, acá no me... Bien. Ya seguimos. Ahí, con el botoncito. Muy bien. ¿Cómo funciona la terapia génica? Bien, la terapia génica, nosotros al gen que vamos a introducir necesitamos alguien que lo transporte. ¿Qué vamos a usar? En este caso, ustedes van a escuchar que en tratamiento de terapia génica para hemofilia usamos unos virus. La abreviatura AAV se refiere a virus adenoasociados. Estos virus tienen una estructura que se parece a ese dibujito con espículas, que es su cobertura, que nosotros la llamamos cápside, que tiene determinados antígenos o determinadas propiedades que las caracterizan y dan los distintos serotipos. ¿Vieron cómo hay distintas cepas o distintos serotipos de un virus, como nos pasó con el COVID? Bueno, en este caso, este virus tenemos serotipos que se llama 2, 5, 6, que son pequeñas modificaciones de esa estructura de la cápside, pero que corresponden a la misma familia de virus. Y este virus tiene una cadena de ADN, una sola, que tiene información para las proteínas de su cápside y lo que le permite al virus o una característica de este virus es que no es patógeno, es decir, no produce este tipo de virus, no produce enfermedad en el ser humano. Y para poder replicarse necesita de algún otro virus, por eso tiene esa baja capacidad de infectar, ¿sí? Muy bien, entonces, el virus que hoy más se utiliza para terapia génica es el virus conocido como adenoasociado. Muy bien, a este virus nosotros lo vamos a modificar. ¿Cómo se va a modificar? Le vamos a sacar el contenido de su ADN, o sea, la información propia del virus, le vamos a dejar solamente los extremos terminales, le vamos a introducir un gen de factor 8 o factor 9. El gen de factor 8 generalmente es sin una partecita que nosotros llamamos dominio B. ¿Por qué? Porque no hay tanta capacidad o no hay tanto espacio para poner tanta información. Y el gen del factor 8 es un gen muy grande. Si uno lo pusiera entero, no podría, no entraría, no cabría en ese virus, ¿sí? Entonces, es el gen del factor 8 y el gen del factor 9 que
Hoy por hoy, la mayoría de los estudios de terapia génica utilizan un tipo de factor 9, a su vez también modificado, que tiene una particularidad de que con ese gen se fabrica mucha más cantidad de factor 9. Se conoce como factor 9 de Padua, ¿sí? Entonces, ya este virus en donde yo lo modifiqué, ya nosotros dejamos de llamarlo virus, ahora lo llamamos vector. Como lo manejo desde el punto de vista por ingeniería genética, ya estos se consideran virus que están modificados, ¿sí? No es el virus en la forma salvaje como lo conocemos. Y una vez que tenemos esto en bioreactores, lo que se hace es multiplicarlos a gran escala, ¿sí? ¿Por qué multiplicarlos a gran escala? Bueno, porque si uno se pregunta qué cantidad de virus necesito para hacer un tratamiento de terapia génica, fíjense que para el factor 8 se necesita una dosis de 6 por 10 a la 13. Así que imaginen los millones y millones y millones de vectores que necesitamos para hacer terapia génica. Un poco menos para el caso del factor 9. Muy bien, una vez que tenemos entonces la dosis de todos esos millones de virus, se administra en forma endovenosa, o sea, lo pasamos por vía sistémica. Hay otras terapias de terapia génica que no se usan, no son por vía sistémica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en la Argentina tenemos aprobadas dos terapias génicas, una para un tipo de enfermedad de la retina, que produce ceguera, y utilizan los mismos virus, y en ese caso la terapia génica es intraocular, ¿sí? Y hay otra terapia génica también con los mismos virus que se utiliza para el tratamiento de una enfermedad de la médula que se administra en forma también local en el sistema nervioso. O sea, no es que se pasa por vena, de hemofilia sí. Se pasa como si fuese un factor en forma endovenosa con un objetivo, que todos los virus, todos los vectores vayan a una sola célula, a un solo órgano, el hígado. ¿Cómo se hace para lograr eso? Bueno, en este gen que yo modifiqué, en la carga genética que va llevando ese vector, además de los extremos terminales del virus, se adicionan algunos otros segmentos que hacen que se llaman promotores y que hacen que estos vectores reconozcan determinados receptores en las células del hígado. Yo quiero que vayan al hígado, no quiero que anden metiéndose en cualquier célula, ¿sí? Yo quiero que vayan solamente al hígado, ¿sí? Entonces, una vez que estos vectores llegan al hígado, ustedes me preguntarán, ¿todas las células del hígado, las millones y millones de células reciben el vector? No. Como máximo se calcula el 50%, pero entre un 20 y un 50% de células van a ser capaces de incorporar estos vectores, ¿sí? Perdón, Dani. Sí. Yo prefiero, como nos están escuchando las preguntas, porque si no, a ustedes no los escucho, ¿sí? Entonces, yo cuento todo y después hacemos las preguntas. Entonces, esto que está graficado ahí es un hepatocito. Fíjense que es una célula como se las mostré en la primera diapositiva. Tiene su citoplasma, que es como la fábrica de las proteínas, el núcleo donde están nuestros 23 pares de cromosomas, y este vector se va a introducir en la célula, se va a meter adentro del núcleo de la célula y va a dejar ahí solamente el gen del factor que yo estoy utilizando, ¿sí? Y ese gen, a mí no me interesa en este caso que se incorpore a la estructura de los cromosomas, queda en el núcleo, pero por fuera de los cromosomas, en una estructura circular que se conoce como episoma, ¿sí? A partir de allí, aunque no esté dentro de los cromosomas, es capaz, yo lo grafico para que se entienda mejor, como si le hubiese puesto un chip, y ahora esta célula, que no fabricaba factor 8 ni factor 9, o factor 9 en el caso de la hemofilia B,
ahora sí tiene información para empezar a fabricar en el citoplasma una nueva proteína que será el factor 8 o factor 9. Yo acá hago el recuerdo de que una célula del hígado normalmente fabrica factor 9, pero no fabrica factor 8. O sea que en el caso de la terapia génica yo estoy poniendo una información que la célula del hepatocito normalmente no lo fabrica. El factor 8 se fabrica en el hígado, pero no en la célula del hígado, o no en el hepatocito, sino en las células de unos conductos que se llaman sinusoides, que son las que verdaderamente fabrican el factor 8. O sea, a pesar de que es una célula que normalmente no fabrica factor 8, es capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, a partir de esta información, empieza la fabricación de proteínas, en este caso factor 8 y factor 9, que empiezan a aparecer en la circulación. Y por lo tanto, el paciente pasa de tener menos del 1% y empieza a tener mayor cantidad de producción de factor, ¿sí? Muy esquemáticamente, ese es el mecanismo de acción de la terapia génica. Entonces, yo introduzco un vector modificado que lleva un gen que es de factor 8 o de factor 9, que no tiene ninguna información del virus propiamente dicho, por lo tanto no puede provocarme o no puedo fabricar nada que tenga que ver con el virus porque no tiene información del virus. Se administra en forma sistémica, como está preparado este vector, es capaz de reconocer solamente los receptores de la célula del hígado y meterse adentro de los hepatocitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pacientes son candidatos a recibir la terapia génica? Hoy por hoy, solamente los pacientes que cumplen los criterios de inclusión de los trabajos, ¿sí?, de investigación de la terapia génica. Hoy por hoy son los pacientes que en donde se ha utilizado la terapia génica, tienen muchos años de seguimiento y son los que van a ser candidatos. Cuando, digamos, se comercialice este medicamento, van a ser los mismos pacientes. Los mismos pacientes me refiero que reúnan las mismas características. Entonces son varones de 18 años o más, con hemofilia severa, menos de 1% para el factor 8 o menos del 2% para el factor 9, que tienen más de 150 días de exposición a factores. Les diría que el 100% de los pacientes mayores de 18 años ya recibieron más de 150 veces factor. No pueden tener antecedentes de inhibidor, ni pasado ni presente, no pueden tener inhibidor. No pueden tener enfermedad hepática activa o severa, por ejemplo, cirrosis. Pueden haber tenido hepatitis C, sí, pueden haber tenido hepatitis C, haber recibido tratamiento, estar con carga viral negativa, pero en este caso, ya vamos a ver, lo importante es una evaluación hepática que me permita decir, bueno, tuve antecedentes de hepatitis C, pero mi hígado es sano. ¿Por qué? Porque mi hígado es el órgano que va a ser el destinatario de este tratamiento y yo necesito tener un hígado sano, ¿sí? Y otro requisito es que el paciente no tenga anticuerpos contra la cápside de ese vector. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo nunca me hice terapia génica, ¿por qué voy a tener anticuerpos contra la cápside? Lamentablemente, estos virus, el adeno asociado, es un virus muy ubicuo, le decimos nosotros, está por todos lados. Y en algunas poblaciones hasta el 50% de la población tiene anticuerpos contra este virus y en realidad nunca tuvo síntomas porque no hace enfermedad, pero uno si tuvo contacto con el virus, nuestro sistema inmunológico lo reconoció y le creó anticuerpos. Entonces, si ese paciente tiene anticuerpos antes de hacer terapia génica, cosa que se estudia, no la puede recibir. ¿Por qué? Porque ni bien se lo ponga en la infusión, el sistema inmunológico lo va a reconocer porque ya tiene anticuerpos contra ese virus y lo va a sacar de circulación. Entonces no voy a lograr mi objetivo, que es que lleguen al hígado. Entonces, en la mayoría de las terapias génicas, sobre todo en la terapia génica de factor 8, tiene que ser negativo el anticuerpo. En factor 9
hasta determinado título. Vieron que los anticuerpos se titulan, 1 en 100, 1 en 200, bueno, hasta determinado título es factible obtener una respuesta, después de ese título no, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos que tenían los pacientes para entrar al protocolo cuando la terapia génica era de investigación, y que van a ser exactamente las mismas condiciones que tiene que reunir un paciente para ser candidato a terapia génica. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Bueno, lo que yo les voy a describir ahora es todo lo que influye para poder contestar, 1, si tiene efecto en ese paciente, si va a tener efecto; 2, cuánto tiempo le va a durar. Hay cosas que uno puede predecir, hay cosas que uno puede modificar y hay otras que lamentablemente no podemos hacer, ¿sí? Características del vector, yo más o menos ya les conté. Se utilizan este tipo de vectores. Como les dije, la cápside tiene tropismo, en este caso para el hígado, o sea, tiene afinidad por la célula del hígado, con eso me aseguro que vaya solamente al hígado y no ande en distintas células. No sé, como les mostré, tiene muy poca integración a los cromosomas. ¿Por qué no quiero que se integre a los cromosomas? Porque los cromosomas tienen una secuencia de genes que están organizados de forma perfecta para que nosotros fabriquemos nuestras proteínas, que son los que nos dan las características de todo, del color de los ojos, la fabricación de albúmina, de todo, tiene una secuencia. Si yo, el informe que lleva el vector o ese nuevo gen se mete en cualquier lado de la secuencia, yo puedo provocar una enfermedad, puedo alterar la secuencia y dejar de producir una proteína o provocar una enfermedad. Entonces, yo lo que no quiero con estos vectores es que la información que llegue se meta dentro de los cromosomas. ¿Se mete cero? No, no se mete cero. Hay un pequeñísimo porcentaje que sí se introduce dentro de los cromosomas. Hasta ahora se ha demostrado que lo hace en una forma sin provocar, digamos, una nueva enfermedad o sin provocar una alteración importante. Pero la enorme mayoría de la información, como les dije, queda fuera de los cromosomas, adentro del núcleo, en una estructura circular. Es el gen del factor 8, del factor 9, que nosotros le decimos episomo. El vector no se replica y tiende a permanecer largo tiempo en las células que no se dividen, ¿sí? A mí me interesa que se quede el mayor tiempo posible, porque si se queda 6 meses y después desaparece, ya esa célula deja de tener capacidad de producir factor, ¿sí? Entonces, la duración del efecto depende de que mi vector, que el vector que yo voy a utilizar, tenga esas características. Depende del número de células hepáticas en las que se introducen los vectores. No es lo mismo que se introduzcan en 100 células que tenga en 1 billón de células, ¿sí? Cuanto más células incorporen el vector, mayor probabilidad de producción de factor 8 o 9 tengo, ¿sí? Capacidad y velocidad de replicación del tejido huésped. Esto ya lo vamos a explicar más esquemáticamente para que se entienda, pero dicho de una forma más simple, a mí me interesa, por este tipo de vectores, usar un tejido que no tenga tanta capacidad de replicación. ¿Por qué? Porque como el vector no se introduce a los cromosomas, cuando esa célula se divide se queda en una copia, la otra no. Entonces cuando esta nueva copia se vuelve a dividir, ya empiezo a perderlo a la información. Y vaya, si yo la información se la pongo a un tejido que se multiplica rápidamente, como puede ser, por ejemplo, la mucosa del intestino, de la boca, esa velocidad de replicación es enorme. Ustedes vieron que cuando uno tiene una pequeña lastimadura en la boca, rápidamente se reepiteliza y tengo una mucosa nueva, ¿sí? Si yo apuntaría a estas células, los vectores permanecerían unas horas y después ya los perdería, porque cuando se replique esas células, la nueva división ya no la va a tener, ¿sí? Por eso el hígado es un candidato, ¿sí? Por supuesto que también depende de cantidad del vector que le inyecto al paciente como dosis, que se mide en gramos de vector por kilo peso del paciente, ¿sí?
cuanto mayor cantidad de vectores o de virus modificados yo introduzca, más probabilidad tengo de tener más células infectadas con ese nuevo vector y mayor capacidad de producción de factores. Pero claro, tiene un límite porque yo no puedo poner tanta cantidad de los vectores porque puedo producir una toxicidad en el hígado. Entonces eso también está estudiado hasta cuál es lo máximo que puede recibir, y esas son las dosis que actualmente manejamos. En el caso del factor 8 son casi 3 veces más en cantidad de la cantidad de vectores que se necesita para el factor 9, ¿sí? Y después tengo la reacción inmunológica contra el vector. Nuestro sistema inmunológico, cuando yo haga el tratamiento, inmediatamente lo va a reconocer como extraño y van a aparecer anticuerpos, ¿sí? Pero no solamente anticuerpos contra los vectores, sino probablemente, con mayor importancia, el sistema inmunológico va a ser capaz de reconocer las células que lo tienen al vector adentro. Y todo lo que el sistema inmunológico reconozca como extraño va a tratar de destruir, ¿sí? Entonces, esa es otra variable que va a determinar qué cantidad va a durar, ¿sí? Y por último, hay otras variables, algunas conocidas, otras no, que tienen que ver con, bueno, ya la fabriqué a la proteína, pero la proteína no sale así como de primera vez o sin ninguna modificación, tiene una estructura donde se pliega, adopta una conformación tridimensional o con características que la hacen a la proteína madura, como decimos nosotros, en donde a lo mejor todo lo anterior fue perfecto, pero hubo un déficit en esa situación. Digamos, ¿de qué depende estas modificaciones después de la fabricación, antes de que salga circulación? Bueno, nuestro sistema, nuestra fábrica de proteínas es extremadamente perfecta, es realmente maravillosa en cuanto a la capacidad que tiene de sacar una proteína perfecta desde todo punto de vista. Entonces, esas modificaciones también están sujetas a determinadas variaciones. Y por ejemplo, uno plantea, en el caso yo les conté que el hepatocito no es la fábrica habitual del factor 8, entonces probablemente a las células les signifique un gran estrés ponerse a fabricar una proteína que no es la habitual, recibir más cantidad de vectores comparado al 9, y esto genere alguna falla en el plegamiento o en toda esa parte, digamos, final de la fabricación de la proteína terminada, que no tiene nada que ver con el sistema inmunológico ni con los receptores del hígado o lo que fuera, ¿sí? Como verán, hay muchas variables que nosotros no podemos manejar, y por eso se hace muy difícil predecir y decirle al paciente: mira, yo estoy seguro que vos vas a fabricar altos niveles de factor y que te va a durar X tiempo. Lamentablemente no tenemos forma de predecir, no podemos garantizar que el tratamiento sea efectivo o que dure mucho tiempo. Eso no lo podemos hacer. Hoy no lo podemos predecir, no tenemos ninguna forma, ningún marcador, nada que podamos decir: bueno, si yo estudio esto y me da tal resultado, ese paciente seguro va a tener buena respuesta. Hasta ahora eso no lo sabemos, ¿sí? Siguiendo con cuánto dura el efecto, esto es la explicación de, si bien es una ventaja que el gen no se meta en nuestros cromosomas y nos provoque algún tipo de alteración, tiene la desventaja de lo que les dije. Si yo a este tipo de terapia la pongo en un tejido que tiene una alta tasa de duplicación o de replicación, voy a ir perdiendo el efecto. Entonces, en las células del adulto, por eso se da en mayores de 18 años,
esta capacidad de replicación del hígado es extremadamente lenta o nula. Entonces, si yo le pongo una información, con los años se mantienen esas células, mantienen la información y yo sigo teniendo la fábrica de la proteína, ¿sí? Entonces, yo en esos pacientes sí puedo decir que se va a alcanzar un nivel y que va a tender a persistir en el tiempo. Si esta misma terapia génica yo la pongo en un niño, calculen que el tamaño del hígado de un niño no es la misma que del adulto. Entonces, si yo duplico, triplico el tamaño del hígado y yo les dije que esta información se va a quedar en una de las copias, o sea, cuando la célula se divida se va a dividir en dos. Una va a conservar la copia del gen y la otra no. Cuando se vuelva a dividir la que no tiene la copia, ya vamos a empezar a tener una masa de células que no tienen la información. Entonces, las que tienen van a pasar a ser la minoría y la mayoría de la masa hepática no va a tener información. Entonces, con eso, uno especularía que voy a tener actividad, pero que después, mientras crezca el hígado, yo voy a ir perdiendo o voy a tener un efecto que nosotros le decimos dilucional. Vamos a tener muchas células sin información y una minoría de células con información. ¿Sí? Esto explica por qué estos vectores, este sistema de terapia génica, no se va a dar en niños, ¿sí? Excepto que se dé por vía local. Los dos ejemplos que yo les di, uno intraocular y el otro a nivel de la cisterna del sistema nervioso, sí se dan en niños. Son tipos de terapia génica que se dan en el niño, ¿sí? Pero porque se da localmente, no sistémica como en el caso de la terapia génica en hemofilia. Bien, ¿por cuánto tiempo los niveles del factor van a ser mayores a los basales? O sea, mayores al 1%. Más de 6 años se mostró que dura, por ejemplo, en los chimpancés, ¿sí? En los monos se vio que dura más de 6 años. El hombre, los estudios más antiguos de pacientes tienen alrededor de 8 años, ¿sí? ¿Todos los pacientes que recibieron terapia génica conservaron durante 8 años? La respuesta es no, ¿sí? No todos tuvieron actividad hasta los 8, después de los 8 años, más viejos no hay, más viejos de terapia génica no hay. Los perros, por ejemplo, hasta 12 años, y los ratones lo tienen para toda la vida. Probablemente, en el caso de los ratones, el hecho de que sea para toda la vida es porque los ratones, en el modelo de los ratones, estos virus sí se integran a los cromosomas. Y al integrarse al cromosoma, cuando se divide la célula, conservo en las dos copias la información, ¿sí? Entonces, en el ser humano andamos por ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer terapia génica? Bueno, una sola infusión. Esto es un tratamiento de una única vez, ¿sí? Yo voy, me pasan la medicación y no hago más tratamientos, un solo tratamiento. No es como el factor que me pongo 3 veces por semana o cada vez que tengo un evento. Esto es una sola vez. Si yo logro tener los niveles aumentados del factor, tengo menor número de sangrado y menor necesidad de utilización de factores, ¿sí? Entonces, un paciente que hace profilaxis perfectamente deja de hacer profilaxis porque tiene niveles que le permiten no tener eventos de sangrado, ¿sí? Y puede pasar años sin pasarse ninguna vez factor, ¿sí? Bien, esas son las ventajas de la terapia génica. ¿Cuáles son los riesgos? Algunos que conocemos, que sabemos que van a pasar, que podemos manejar, otros que sabemos que pueden pasar, que son especulativos, que son hipotéticos, y hay otros que no sabemos, ¿sí? ¿Qué sabemos que pasa? Una toxicidad hepática, sí. Las células que reciben este vector están sujetas a una respuesta inmunológica, como yo le mostré. El sistema inmunológico va a reconocer que ese vector es extraño y también va a reconocer que las células que lo tienen también las va a identificar, ¿sí? O sea, el sistema inmunológico es capaz de decir, esta célula tiene algo raro adentro. Y ustedes saben que el sistema inmunológico, lo que tiene raro, lo destruye, ¿sí?
hay una respuesta inmunológica, hay una toxicidad que se maneja. ¿Nosotros sabemos que se va a producir? Sí, sabemos que se va a producir. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿El paciente va a sentir algo? No, el paciente no siente absolutamente nada. ¿Cómo nos damos cuenta? Suben una enzima hepática. ¿Vieron en el estudio del hepatograma? Bueno, hay un marcador, hay una enzima que sube y que nosotros a ese paciente lo tenemos que monitorear muy de cerca los primeros 6 meses, todas las semanas, para detectar el momento en que esta enzima sube y nosotros lo vamos a interpretar como que el sistema inmunológico está tratando de destruir esas células y algo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tratamiento con corticoides, ¿sí? Como vimos, si bien no es común la integración al genoma humano, en nuestros cromosomas, hay algo de integración. Y si hay integración, si bien hasta la fecha no se ha demostrado que la mínima introducción, la mínima integración que ocurre con este tipo de vectores sea nociva, vuelvo a decir, uno tiene que especular que si yo inserto algo extraño en esa codificación perfecta, que es que son los cromosomas de las células, puedo provocar otras enfermedades, puedo provocar un cáncer hepático. Si obtengo niveles extremadamente altos de factor 8 o 9, puedo tener una trombosis. ¿Puedo desarrollar inhibidores? Hasta ahora, todos los estudios, ninguno ha desarrollado inhibidor contra el factor 8 o factor 9. Y sí sabemos que producen o que se producen efectos adversos asociados a los corticoides. Ustedes saben que los tratamientos prolongados, y esto de hacer un tratamiento prolongado con corticoides puede producir aumento de la presión arterial, aumento de la glucemia, entre otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a tener que controlar bien ese tiempo que el paciente va a necesitar el uso de corticoides. ¿Puedo recibir más de una vez el tratamiento? La respuesta de hoy es, por ahora no es posible. ¿Por qué no es posible? Y ya lo explicamos. Ni bien yo ponga el tratamiento, el sistema inmunológico va a generar anticuerpos. Entonces, yo puedo tener estos anticuerpos antes de hacer el tratamiento y ese paciente no es candidato. Porque si los tiene previo al tratamiento, esos anticuerpos van a sacar de circulación a los vectores, ¿sí? Por eso tienen que ser negativos. Pero cuando yo le pongo el tratamiento, todos los pacientes van a desarrollar anticuerpos contra este vector, ¿sí? A veces puede pasar que los anticuerpos hagan reacciones cruzadas con otros adenovirus, entonces no se ha probado, pero se especula que probablemente no sea fácil o no sea posible, mejor dicho, decir, bueno, ahora voy a poner una terapia génica con el vector, usé primero el AB5, ahora voy a poner el AB6. Probablemente se pueda hacer, probablemente no se pueda hacer, ¿sí? ¿Los pacientes con inhibidor pueden hacer terapia génica? Por ahora no es posible. Sin embargo, en los modelos animales, los pacientes con inhibidor, los animales con inhibidor que recibieron terapia génica, esto funcionó como un tratamiento de inmunotolerancia y a la larga el paciente terminó erradicando el inhibidor. O sea que pasó a ser como una especie de tratamiento para lograr inmunotolerancia y después el paciente quedó con niveles aceptables de factor. Ahora empezó un trabajo de terapia génica para hemofilia A en pacientes con inhibidor, ¿sí? De eso todavía no tenemos ningún resultado. Bueno, mi intención en este gráfico es responder a una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes y es si la terapia génica cura la hemofilia. Lamentablemente, los medios de comunicación muchas veces desinforman y crean conceptos que después son muy difíciles de contrarrestar o de,
corregir, ¿sí? Entonces ustedes, es muy probable que hayan visto algún artículo en el diario, en alguna revista que dice terapia génica, la cura de la enfermedad. Bueno, en algunas enfermedades podría llegar a ser. En la hemofilia, para que yo hable de cura de enfermedad, ¿qué debería tener? Debería pasar esto, que yo le haga terapia génica a un paciente. Ustedes saben que los niveles normales de factor 8 y factor 9 son por encima del 50%, entonces yo debería obtener un aumento en el plasma de 50 o más de factor 8 o factor 9 para toda la vida. Si yo consiguiera eso, ahí podría hablar de curación de la enfermedad. Hoy esto no se logra, ¿sí? Esto no se logra. ¿Qué es lo que habitualmente en los pacientes de los tratamientos se ha visto? Las cosas intermedias. Puede pasar en el peor de los casos que el paciente logre niveles un poco más elevados a los basales, que sea un poco más, de menos del 1%, pero que al poco tiempo, ¿cuánto? Y no sé, puede ser a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año. A los 2 años se pierda totalmente la capacidad de producir factor por todas las causas que yo les mencioné que pueden condicionar la fabricación de esas nuevas proteínas, y el paciente vuelve a tener sus niveles de menos del 1%. Y esto puede ser 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses, o nunca haber subido y nunca tener efecto. Y el tratamiento ser absolutamente, haber fracasado. Es en el extremo. En un extremo tenemos este modelo que sería la curación, en el otro extremo la falla del tratamiento. Lo que más habitualmente se ve es algo parecido a esta línea, ¿sí? Obtenemos un nivel aumentado de factor, ¿cuánto? Súper variable. No hay 2 pacientes con el mismo nivel de factor logrado. El trabajo de terapia génica que más pacientes tiene 134 pacientes, ¿no? Que recibió de terapia génica. Y hay pacientes donde dentro de las primeras 2, 3, 4 semanas empezamos a ver ya el funcionamiento de esta terapia, empezamos a ver el aumento de los niveles de factor, y hay pacientes que el pico máximo son 40%, 30%, 50%, 100%, 180%, absolutamente variable. No hay 2 pacientes que hayan logrado exactamente el mismo nivel, ¿sí? Entonces, una vez que se logra ese nivel, que aparece más o menos en esa situación, sí se ha visto que después del primer año empieza a bajar, después del segundo, hacia el segundo año tengo niveles más bajos, y pareciera que a partir del segundo año tienden a permanecer estables, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero esto está muy lejos de lo ideal que sería la curación. Sí, pero este paciente que a los 5 años tiene 8% de factor, no hace profilaxis y no va a tener eventos espontáneos, y seguramente no va a utilizar factor 8, excepto que tenga un traumatismo muy importante que necesite una cirugía, si no, no se va a pasar factor 8. Porque es como si tuviese una hemofilia leve, ¿sí? ¿Y cuánto va a durar? Y bueno, esta línea se puede cortar acá, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, o a los 7 años, o a los 8 años. El modelo del factor 9 tiende a ser un poquito diferente. En los pacientes con hemofilia B, como yo les dije, que se pone un gen que está modificado, que se llama, porque en la secuencia se modificó un pedacito de ese chip, y entonces la célula es capaz de fabricar mucha más cantidad de lo que habitualmente uno fabrica factor 9. Entonces los pacientes alcanzan generalmente niveles altos de factor, 100, 120, 150, 200 de factor 9, y a diferencia del factor 8, tiende a permanecer más estable por una línea más alta durante más tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué una cosa y por qué la otra? Y bueno, es muy especulativo.
Sí, claramente las dos grandes diferencias que yo les puedo decir es lo que les conté. Se necesitan mucho menos vectores para la hemofilia B, con lo cual hay menos células extrañas para el sistema inmunológico. Los pacientes con hemofilia B no suelen hacer esta reacción inmunológica tan frecuentemente como el caso de la hemofilia A, que usa mucho más vectores, que es como que tengo mucho más antígenos provocando el sistema inmunológico. Y otra realidad es la que les conté, que la célula hepática sí sabe fabricar factor 9, pero no fabrica normalmente factor 8. ¿Sí? Bien. Entonces, desde el punto de vista de las limitaciones médicas, lo que no sabemos es predecir qué paciente va a responder una vez que yo le inyecte la medicación, predecir qué niveles va a alcanzar, si va a necesitar corticoides, aunque sé que casi el 80% de los pacientes que reciben terapia génica con hemofilia A van a necesitar, y menos del 30% de los pacientes que reciben terapia génica con hemofilia B. Sé que voy a tener reacciones adversas asociadas a los corticoides porque voy a usar dosis altas que nosotros llamamos inmunosupresoras. Queremos bajar el efecto que tiene el sistema inmunológico para que no me ataquen las células que tienen el vector. Y obviamente que de eso también va a depender la eficacia. Si yo no logro contrarrestar ese sistema inmunológico o pasa algo que no depende puntualmente desde el punto de vista inmunológico, no voy a tener eficacia por, como yo les conté, por ejemplo, que tenga algún problema en esa última fase de la fabricación de la proteína, que no tiene nada que ver la parte inmunológica, pero que yo no la puedo manejar. No sé cuánto dura el efecto, yo no le puedo decir al paciente, mira, esto va a durar 5 años, 6 años, no lo puedo saber, cada paciente es absolutamente impredecible. Otra vez, sabemos los riesgos conocidos, los potenciales, y hay riesgos que no los conocemos. Por eso, la terapia génica es un tipo de tratamiento que necesita un seguimiento de muchos años, hoy por hoy de 15 años de seguimiento. ¿Sí? O sea, todas las agencias o los entes reguladores obligan al seguimiento del paciente durante por lo menos 15 años. Muy bien. Ya falta poquito. Entonces, ¿qué compromiso asume el paciente que puede ser candidato para terapia génica? Bueno, más o menos de los que les conté, ya podemos hacer como una apreciación. Antes del tratamiento, fundamental que el paciente entienda de qué se trata la terapia génica, el paciente y su familia, porque la familia lo va a acompañar en este tratamiento. Aunque el tratamiento sea una sola vez y después ya lo tengo y no tengo vuelta atrás, es necesario que la información y que la discusión del tratamiento sea de la familia, ¿sí? No sea solamente el paciente, sea también con el acompañamiento de su familia, sus padres, sus hermanos, el conviviente o quien fuere, ¿sí? Obviamente que el paciente firme un consentimiento informado que en realidad lo que hace es explicar todo esto que yo les conté, va a estar escrito en un papel que el paciente firma diciendo yo entendí y acepté hacer esto, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, yo con esta charla ya está, no, antes de hacer o de embarcarse en esto, el paciente tiene varias entrevistas con su médico que va a explicarle y le va a decir, bueno, ahora yo te voy a hacer preguntas y te voy a hacer preguntas para que vos, para comprobar que lo que yo te expliqué vos lo entendiste. Entonces, el paciente no puede decir, no, mira, creo que, no sé, me parece, no sé, no le entendí. No, el paciente que va a decidir la posibilidad de hacer terapia génica tiene que estar absolutamente en conocimiento de todas estas variables. Uno entiende que cuando hace un tratamiento quiere cierta garantía. Bueno, en este caso no lo podemos hacer, ¿sí? Si yo pongo una dosis de factor 8 y digo, si pongo 50 unidades kilo, yo sé que tu nivel de factor se va a ir al 100% y yo sé que vas a dejar de sangrar. En este caso yo no puedo decir, vos vas a responder, vas a tener muy buenos niveles y los niveles te van a durar 6 años. Yo no lo puedo decir, ¿sí?
Obviamente hay estudios de laboratorio y de imágenes que fundamentalmente lo que van a demostrarme a mí, porque yo ya sé que soy paciente con hemofilia A o B severa, que no tengo inhibidor, que tengo más de 150 de exposición, que no tengo anticuerpos, porque esto obviamente se estudia antes, los anticuerpos, que no tengo anticuerpos contra el virus, porque si no, no lo puedo recibir. Y ahora lo que voy a estudiar es que mi hígado sea sano, porque si yo tengo un hígado que está medio enfermo y las chances de que yo necesito la fábrica de esto y si esa fábrica anda medio mal y ya es como que de antemano sé que no voy a tener buenos resultados. Entonces hoy por hoy necesitamos un hígado sano. Por eso aclaro que el paciente pudo haber tenido hepatitis C, pero tener un hígado sano, ¿sí? Los hepatólogos nos van a ayudar a decir si este paciente tiene un hígado sano, puede recibir un tratamiento de terapia génica. Y lo va a hacer a través del estudio de la función del hígado, a través de un análisis de sangre y de imágenes, ecografía o el FibroScan. El FibroScan es un tipo de ecografía que lo que hace es medir la presencia de fibrosis de un hígado que está afectado, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que tener es un FibroScan que me diga que ese hígado no tiene fibrosis, mucho menos cirrosis, porque si no, sé que es un hígado que está enfermo y que no estoy contando otra vez con una maquinaria 100% con capacidad de poder fabricar esta proteína. La psicóloga va a ser fundamental en el acompañamiento del paciente, ¿sí? Porque el paciente y la familia pueden vivir una frustración. Primero, la ansiedad de lo que significa este tratamiento, la frustración de que no me está subiendo el factor, o me subió poco, o me duró poco, o me está bajando y tengo que hacer tratamiento con corticoide y al final todo esto no me sirvió. O sea, todo esto que nosotros ya sabemos que puede pasar, va a ser fundamental el acompañamiento psicológico para empezar este tratamiento y después el acompañamiento incluso después de haber recibido el tratamiento. Y además por otras cosas que el paciente va a necesitar comprometerse a hacer después de haber recibido el tratamiento. Entonces, pasamos todo esto y llega el día de la terapia génica. La terapia génica, el medicamento viene en viales como si fuesen los factores. Para la terapia génica, para la hemofilia A, necesitan estar a menos 80 grados. Para la hemofilia B pueden estar en la heladera. Se juntan varios viales dependiendo de la concentración, pero para que ustedes más o menos se den una idea, en terapia génica para hemofilia A, un adulto necesita unos 25, 27 frasquitos, ¿sí? Que se cargan en jeringas y se pasan en una bomba de infusión, pero en vez de ser el Baxter colgado en 500 centímetros cúbicos, es la jeringa la que la bomba va empujando el émbolo para pasarlo por viento venoso. ¿Cuánto dura el tratamiento? Entre 1 y 3 horas se pasa, ¿sí? ¿Pueden haber reacciones asociadas a la infusión? Sí, puede haber, como cualquier medicación extraña, puede haber una reacción alérgica, a veces los pacientes refieren como una sensación de cansancio, pueden tener fiebre, puede bajar la presión. En general, todas estas síntomas, si aparecen muy cercano al momento, por eso el paciente en general queda unos 5 horas en observación y después se puede ir a la casa, ¿sí? O puede pasar la noche en el lugar de infusión, eso. Pero es nada más que para control post administración de la medicación, ¿sí? Muy bien, ya se administró la terapia génica y chao, me voy. Definitivamente no, ¿sí? Esto es todo lo que hay que hacer después y a esto se compromete el paciente. Si el paciente dice yo no voy a cumplir con esto, y es altamente probable que no se haga terapia génica, ¿sí? Durante el primer año se hace laboratorio una vez por semana durante los primeros 6 meses. Es la forma que el médico tiene de ver en qué momento
esa enzima empiece a subir como para que yo lo ataque con corticoides y disminuya el riesgo de que pierda eficacia el tratamiento, ¿sí? Y además empiezo a ver cuando empieza a haber fabricación de factor y comparo esa fabricación de factor con el aumento de las enzimas, ¿sí? Y después de los 6 meses empiezo a hacer control de laboratorio cada 2 a 4 semanas, el primer año. Y después ya nunca más, no, pero por lo menos 2 o 3 veces por año hay que hacer controles, ¿sí? La otra cosa que voy a hacer durante el primer año es, como dijimos, sobre todo en hemofilia A, como tengo alta probabilidad de necesitar tratamiento con corticoides, voy a necesitar hacer tratamiento con corticoides a dosis altas, dosis que nosotros llamamos de inmunosupresión, o sea, dosis que lo que van a tratar de hacer es frenar la respuesta inmunológica que eventualmente me puede lastimar esas células que tienen los vectores. ¿Y cuánto tiempo de tratamiento? Y no es corto, o sea, no son 2 o 3 semanas, son de 8 semanas en adelante. Pacientes que recibieron 1 año de corticoides, se va bajando la dosis, pero hay pacientes en donde se les empieza a bajar la dosis y vuelve a subir la enzima y el médico dice, ojo, porque esto no está controlado, entonces vuelven a subir la dosis de corticoides y así, ¿sí? Si el objetivo de la evaluación antes de la terapia génica era asegurarnos de que el hígado estaba sano, ahora nos vamos a asegurar de que el hígado siga sano. Entonces el paciente se va a comprometer a ciertas cosas que lo que buscan es cuidar ese hígado, porque si yo escogí un hígado sano y ahora el paciente que recibió la terapia génica va a hacer cosas que puedan lastimar el hígado, pero que el paciente no va a sentir absolutamente nada, porque no es que el paciente va a tener algo o va a sentir algo, no. El paciente puede tomar un antibiótico que sea tóxico para el hígado y destruir esas células, ¿sí? Entonces, yo durante el primer año voy a ser extremadamente cuidadoso en cómo cuido ese hígado. Y durante solo el primer año, no. Si yo le tengo que responder es para siempre. ¿Sí? Entonces, voy a evitar algunos medicamentos, algunas hierbas que se venden o algunos suplementos dietarios que los hepatólogos saben que son tóxicos. No alcohol. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar alcohol y el paciente no va a sentir nada y yo puedo tener lesión de esas células, una toxicidad hepática provocada por el alcohol. Entonces, el paciente no es que va a tener algo, va a sentir algo, pero yo sí puedo tener, como consecuencia de una ingesta copiosa de alcohol, eso se va a traducir en que se aumenten las enzimas y a lo mejor eso estará asociado a que me empiece a bajar el factor, o sea, empiezo yo a perder el efecto del tratamiento. Y es muy difícil de poder decirle al paciente, bueno, te autorizo una copita. Es muy difícil porque cada persona puede tener un límite o un umbral de toxicidad que nosotros no la conocemos. Entonces, durante el primer año seguro que 0 alcohol. Después, lo ideal es no alcohol y saber que cada vez que uno ingiere alcohol, corre con este riesgo, ¿sí? Y con respecto a lo que dice ahí de relaciones sexuales protegidas, esto sí se pide durante 1 año. ¿Por qué? Porque es lo máximo, un poco menos también, que se ha visto que el vector, ya les dije que se introduce la información en las células del hígado. Sin embargo, se ha visto que la presencia de restos del vector en la saliva, en el semen, en la orina, en los primeros meses post-tratamiento. Entonces, si bien no se lo ha visto a las, digamos, estructuras o a la información del vector que yo introduje en los espermatozoides per se, que es lo que a mí me preocuparía,
por una situación de extrema precaución, lo que se va a tratar de evitar es un embarazo, ¿sí? No porque esté comprobado que sea teratogénico, que pueda provocar alguna malformación o lo que sea, sino que es una medida preventiva, de precaución. Probablemente con el transcurso de los años, en algún momento se diga, no, esto no hace falta que se haga y no se hace, ¿sí? Hoy por hoy es requisito que el paciente sepa que tiene que cuidarse. Como los casos de terapia génica y la experiencia, como les dije, es fundamental para hacerla con el curso de los años, hay un compromiso tanto del centro que aplica la terapia génica como del paciente de introducir los datos, obviamente anónimos, codificados, en un registro de terapia génica. El registro, hoy por hoy, que la mayoría de los centros van a acatar, es un registro de la Federación Mundial de Hemofilia. ¿Para qué? Para que cuanto más información se recolecte de pacientes que hayan hecho terapia génica, más información vamos a tener de cosas que pueden ir apareciendo o no, ¿sí? Y como les dije, los controles de ese paciente le haya ido re bien, más o menos, más mal que bien o mal, son durante no menos de 15 años. ¿Qué controles? Laboratorio y de estudio del hígado, fundamentalmente, ¿sí? Y el compromiso del paciente por tener en cuenta esto que yo digo. Si bien durante el primer año es fundamental el cuidado de la salud hepática, lo ideal es para siempre, ¿sí? Hay casos de pacientes que, como les cuento, a lo mejor a los 4 años tuvieron un proceso infeccioso, recibieron un tratamiento que era hepatotóxico y se vinculó esa ingesta de ese medicamento a una pérdida de la actividad del tratamiento, ¿sí? Por eso, y esto pasó después del año, entonces por eso, en verdad la recomendación es que el hígado se trate de evitar cualquier sustancia que sea nociva. Creo que lo último. Bueno, ahora sí, preguntas. Fíjate si hay alguna. Sí, hay bastantes. Si bien dijiste que en los chicos no está indicado por el tamaño del hígado y que las células que no se duplican se van a ir perdiendo, entonces la cantidad de factores que genere va a ser menor. En los chicos, menos probabilidades de tener anticuerpos contra el virus, por un lado. A más chicos, menos probabilidad de haber estado expuesto a ese virus. Y de darle, no en los primeros años, a partir del año, si le funciona, aunque sea en cantidad de pocas células, ¿no lo protegería al chiquito de tener los síntomas severos de hemofilia? A ver, en los niños, el modelo de terapia génica que se estudia en los niños definitivamente es un virus que tenga integración al cromosoma. Lo que vos decís es un tratamiento que, como viste, tiene muchas facetas, no es gratuito, corticoides van a recibir, los efectos adversos de los corticoides, y cosas que no sabemos que puede pasar que tienen que ver con esas mínimas integraciones. Entonces, creo que ahí el riesgo-beneficio no sería como para, bueno, intento para que le dure un par de años. No está concebida así. La terapia génica en los niños está pensada con, por ejemplo, retrovirus o lentivirus que se inserten en los cromosomas, pero yo lo que voy a buscar es que se inserten en un determinado lugar, que no sea aleatorio en cualquier lado, en un determinado lugar, que ahí introduzcan el gen y que al estar en el cromosoma, cuando se repliquen las células, sigan las copias teniendo la misma información. Pero yo tengo que diseñar un tratamiento en donde yo tenga la certeza de que
el virus va a anclar la información genética en este cromosoma, en esta secuencia y en ningún otro lado. Si no, pues llega a tener un desastre. Aleatoriamente puedo despertar oncogenes, puedo silenciar protogenes, entonces es más complejo. Pero el modelo para los niños probablemente sea la de virus que se integren al cromosoma. Y otra cosa que por eso es importante que se registre y que siga, digamos, el estudio de este tipo de tratamientos, es que hoy se habla de pacientes mayores de 18 años que tiene que ver con esto del tamaño del hígado y de la duplicación, pero lo que se ha visto es que alrededor de los 12, 13 años el hígado de ese adolescente es prácticamente como la del adulto. Entonces, quizás en un futuro el tope o el límite de 18 años se baje un poco más. Cuando tenemos preguntas, Dale. si me querés pasar para que escuchen también la gente de acá. Sí, porque si no, no me deciden que no se escucha bien. Bueno, preguntan, ¿qué ocurre con los pacientes con HIV con carga negativa? En los estudios ingresaron muy poquitos pacientes con HIV. En general, el HIV per se pareciera no tener inconvenientes o ser una contraindicación, excepto que lo que sí se ha visto asociado a toxicidad es el uso del efavirenz. Entonces, que es una droga antirretroviral. Entonces, los pacientes que tienen HIV con esa droga no pueden recibir o se trata de que no reciban el tratamiento porque uno sabe de antemano que la toxicidad es mayor. Pero la infección por HIV per se no contraindica, no es una contraindicación para el tratamiento de terapia. ¿Funcionaría la inmunotolerancia para pacientes de más de 10 años con inhibidor? ¿Podría ser candidato para terapia génica de factor 8? No, como les dije, por ahora mayores de 18 es la edad sí o sí para poder hacer terapia génica. Lo que se está haciendo ahora es poner pacientes que tienen inhibidor para mayores de 18 años para recibir terapia génica y ver qué pasa, ¿sí? Probablemente esta nueva producción de factor 8 tenga un efecto como el de la inmunotolerancia, lo que pasa es que en lugar de pasar el factor 8 exógeno o externo, en este caso el mismo hígado lo va produciendo y entonces termina haciendo este efecto que uno busca de hacer que el sistema inmunológico vuelva a tolerar la proteína, en este caso del factor 8. Pero esto recién está empezando, ¿sí? Y tiene su antecedente en que en el modelo animal, ustedes saben que los estudios empiezan en animales, lo que se vio es que los pacientes que tenían inhibidor terminaban erradicando el anticuerpo, el inhibidor, y entonces esto funcionaba como si fuese un tratamiento de inmunotolerancia. Si el paciente se hizo terapia génica y en 8 años se le va el efecto, ¿cómo sigue su tratamiento? ¿Puede volver a la profilaxis o al tratamiento por demanda? Absolutamente, y antes también. Vuelvo a decir, si el paciente hizo terapia génica y a los 3 años tiene 10% y tiene que hacerse una cirugía de vesículas, va a necesitar pasarse factor para subir los niveles por encima del 50% y no tener sangrado durante la cirugía. Si esto ocurre al 4.º año, al 5.º año, al 6.º año, la administración del factor va a ser justamente para llevarlo a los niveles que el paciente no tenga. Ahora, si el paciente tiene 80% como resultado de la terapia génica y se tiene que operar, puede ir a una cirugía sin factor. Y el paciente que pierda la actividad del factor sí va a volver al tratamiento de demanda o a la profilaxis. O sea, no hay contraindicación de recibir factor 8 durante los siguientes años de la terapia génica. ¿Qué tan real o probable es que comience en Argentina el tratamiento de terapia génica debido al alto costo?
Sí, en verdad el tratamiento de terapia génica es un tratamiento de muy alto costo. En Argentina todavía, ustedes saben, o si no les cuento, los dos organismos que regulan y que es el equivalente de nuestra ANMAT, que autoriza los medicamentos, en Europa se llama EMA, en Estados Unidos se llama FDA. Entonces, tiene el tratamiento de terapia génica para hemofilia A, tiene una aprobación provisoria de la EMA, todavía no de la FDA, pero probablemente esta aprobación de la FDA se calcula que saldría en marzo del año que viene. Les cuento esto porque en general los nuevos medicamentos que tienen aprobación por EMA o por FDA, la ANMAT suele aceptarlos o aprobarlos con más facilidad que si no tienen autorización de estas dos entidades. Y el tratamiento de hemofilia B, que es más caro todavía, sí tiene ya la aprobación de la FDA. Sabemos que para la aplicación o la presentación en la ANMAT para el tratamiento de la terapia génica para hemofilia A, que va a ser la primera que probablemente esté acá, va a ser en el primer trimestre del año que viene, y bueno, dependerá de la ANMAT en qué momento lo va a aprobar. Eso es la aprobación de la ANMAT, lo que seguramente va a ser no menos importante, y eso lamentablemente no lo podemos garantizar, es que bueno, sea indudablemente el tratamiento va a tener que tener la participación del Estado para poder cubrirlo, y bueno, seguramente algún plan de pago que permita que el tratamiento sea factible, porque si yo pongo un tratamiento que es extremadamente costoso y no hay forma de que ninguna obra social o sistema de salud lo pueda solventar, y bueno, va a quedar en algo impracticable. No creo que sea lo que busquen los laboratorios, pero bueno, uno sí sabe que es un tratamiento extremadamente costoso. No el tratamiento solo de terapia génica en hemofilia. Todos los tratamientos de terapia génica, como les dije, hay dos aprobados en Argentina, tienen el mismo costo exorbitante que sería el de terapia génica en hemofilia. Es un tratamiento muy costoso. Preguntan, si tuve inhibidor en un periodo breve durante la infancia y después nunca más, ¿igualmente no puedo participar? No puede haber ningún antecedente de inhibidor y no puede estar presente el inhibidor. Dicho esto, aclaramos que es probable, y por eso es importante reportar y ver de nuevo por ejemplo, este tema de los pacientes que tienen el inhibidor actual o que han tenido inhibidor, que van a empezar este tratamiento, porque es probable que en un futuro esos pacientes que tuvieron un inhibidor en algún momento y ya no lo tienen, sí pasen a ser candidatos a terapia génica. O sea, hoy la respuesta es no pueden, pero no es para siempre. Probablemente en pocos años sí sea factible hacer también en estos pacientes. Una silla alta si querés. Yo te sigo enfocando. Otra pregunta. ¿Cuál es la limitación para repetir la infusión si fuera efectiva luego del tiempo que dura el efecto? Es lo que les conté. O sea, el paciente que recibe absolutamente todos los pacientes que hicieron terapia génica, cualquiera de los virus para hemofilia o para hemofilia B y los distintos virus que se están usando, todos desarrollaron anticuerpos contra el vector. Absolutamente todos, con títulos altos, que duraron todos los años de seguimiento, los siguen teniendo. Entonces, ya tener anticuerpos contra esos vectores hace que sea imposible volver a inyectar, porque si yo vuelvo a inyectar, como les dije, ya tengo todo el ejército de anticuerpos preparado para que ni bien lo infunda el tratamiento, bloqueen su acción. Entonces, la eficacia va a ser prácticamente nula. Entonces, por eso
no se puede hacer más de una vez, aunque se haya perdido el efecto a lo largo de los años. Bueno, por acá por el chat no hay más preguntas, igual fueron varias, pero una pregunta que te hago yo es ¿por qué el tratamiento en hemofilia, en terapia génica en hemofilia B es doble o 3 veces más caro que la hemofilia A? Brevemente, imagino que es una respuesta larga. No, a ver, digamos, desde el punto de vista de la fabricación es exactamente el mismo modelo que les conté. Se utiliza un gen del factor 9 también modificado que garantiza que la producción sea de niveles más elevados, y probablemente tenga que ver con el hecho de que la incidencia de la patología es menor, son menos pacientes, y una ventaja que estaría teniendo la hemofilia B es que la persistencia de los niveles serían de muchos años, mucho más larga que la hemofilia A, mucho más larga. De hecho, el análisis teórico que hacen la industria farmacéutica es que puede durar más de 20 años. Eso todavía no lo sabemos, no hay tantos años de experiencia, pero se especula por estas características que les conté, de que se necesita menos virus, que menos del 30% hace reacción inmunológica y necesita corticoides, y que la célula del hígado normalmente fabrica factor 9. Bueno, todas estas circunstancias harían que fuese más prometedora desde ese punto de vista de la duración la terapia génica en hemofilia B que en hemofilia A. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tipo de material genético tiene el vector? ¿ADN o ARN? ADN. ADN. Igual del vector no queda nada más que una porcioncita de extremos terminales que permiten empezar la secuencia de lo que yo le voy a poner, pero información del virus no queda nada. En la información del virus yo le saco, el virus normalmente va a tener información genética para reproducirse. Yo le saco todo, o sea, por eso yo material del virus genético no tengo nada. Y la cápside que entra y después se pierde porque deja el material genético y después se pierde, se elimina y desaparece. ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse la cápside más o menos? De todos los órganos en donde, o secreciones donde se los dio, antes del primer año, se especula alrededor de los 6 meses, ya no se detecta nada. ¿No se probó de dar corticoides a nivel de supresores previo a darse? No. Para evitar que el sistema inmune lo reconozca y se creen anticuerpos. Buena pregunta. En realidad, una de las fases que hizo el laboratorio de la terapia génica para hemofilia A, un grupito de pacientes recibió tratamiento de corticoides que se llamó profiláctico. O sea, junto con la terapia génica empezaron los pacientes corticoides sin esperar la elevación de las enzimas. Y bueno, digamos, el consenso o lo que se vio es que no sería, digamos, una maniobra muy prudente, y que uno, si puede controlar al paciente semanalmente y ni bien detecta un aumento de las transaminasas y hace tratamiento, resultaría, digamos, en eficacia igual que si yo lo hago desde el punto o profilácticamente. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando yo pongo corticoides, los corticoides son a dosis inmunosupresoras. Yo al paciente le pongo una dosis de inmunosupresión en donde una de las complicaciones que puede tener es ser susceptible a infecciones. Entonces, es discutido en terapia génica para hemofilia A. Definitivamente no para la B, porque la minoría de pacientes hacen tienen ese efecto, ¿sí? Vuelvo a decir, usan menos vector. La dosis de la terapia génica en hemofilia B es 2 por día a la 13, en hemofilia A es 6 por día a la 13. Es exactamente 3 veces más la cantidad de vectores que se necesitan. ¿Para cuándo se calcula poder utilizarse para niños menores de 13? No, lo que
puede llegar a pasar es que sea a partir de los 12 o 13 años este vector. Para los niños, vuelvo a decir, cuando uno piensa en terapia génica sistémica, o sea, dada por vía endovenosa, tiene que pensar en un modelo de vector que haga que la información se meta dentro de los cromosomas. Si no, cada vez que se divide la célula, una la va a ir perdiendo. Y vuelvo a decir, ustedes piensen que un niño que nace tiene un hígado que pesa unos cuantitos gramos versus un hígado de un adulto que pesa un kilo y medio. Entonces, la cantidad de células que tienen el vector que recibe un niñito de 2 o 3 años se van a perder en muy poco tiempo. Vamos a tener rápidamente la mayoría de la masa hepática sin información y una minoría con el vector. Entonces, el modelo es pensar en virus o vectores que introduzcan la información en un punto determinado de algún cromosoma y a partir de eso, cada vez que la célula se divida, las dos copias van a tener sí o sí la información. Otra pregunta. Sí. Se probó entonces, por ejemplo, para adultos, ¿no? Que el vector en lugar de ser un adenovirus sea un retrovirus con la retrotranscriptasa para que se pueda meter, para que se pueda integrar en el ADN. No todavía en la fase humana, porque bueno, es complejo lograr que tenga una dirección hasta que no se encuentre esa capacidad de que sea la inserción exactamente en ese lugar. Es difícil probar en humanos porque vuelvo a decir, si se me empieza a pegar y a cortar los códigos, es como si yo injertara cosas en determinados cromosomas y puedo producir cualquier cosa. Entonces, hasta que no esté, digamos, garantizado eso, la fase en humanos se va a retar. Esto tiene mucho, sí, hay terapia génica de modelo animal que usan lentivirus. Porque ahí sí sería una cura, básicamente. Si reemplazo el codón o no sé, o los genes, la parte del gen el nucleótido sería, otra vez, en las células que sean capaces de introducir el vector. Hoy por hoy no es el 100% de las células del hígado, pero sí garantizaría que no se perdería el efecto a medida que se va duplicando el tamaño del órgano, ¿sí? Pero otra vez, yo puedo tener un 50% de células que han introducido el vector, que tengan capacidad de generarlo. Yo no estudio cuántas células lo hicieron, esto es en la fase de los animales y por estudios, digamos, precoces, pero ya el paciente no tengo forma de saber en qué células del hígado está el rizoma que tiene la información. Puedo tener un número importante, pero a lo mejor no sé tan eficaz la producción, porque a lo mejor, no teniendo que ver con el sistema inmunológico, esa última parte que yo les conté, y ahí sí tiene que ver, es un poco complejo, pero para que se entienda es como que la célula tiene, en la fábrica del factor 8, tiene una situación de estrés muy importante, y eso hace que esté como saturada su capacidad de producción de proteína, y entonces la última parte de la fabricación de esa proteína, que tiene que ser doblada, que tiene que tener una estructura particular, no pasa y esa proteína no es efectiva. Y vos ahí no tenés ningún sistema inmunológico, ni ningún fracaso, tenés los vectores adentro de la célula, tenés los rizomas dentro de la célula, pero la última partecita de la fabricación te fracasa. Eso es difícil predecir, no tenemos marcadores y no tenemos forma de solucionar. Yo le puedo dar, y de hecho hay pacientes donde tuvieron el aumento de las transaminasas, recibieron corticoides y no funcionó tampoco. Porque, vuelvo a decir, muchas de estas cosas sabemos, hay muchas otras cosas que no sabemos el porqué. Acá hay una pregunta que un poco puedo contestar, que dice si desde la Fundación, conjuntamente con los familiares y las pacientes, vamos a solicitar el apoyo al Estado Nacional sobre esta nueva terapia. Nosotros tenemos vinculación actualmente con el Estado y con las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud,
y entre ellas la idea es poder ampliar a nuevas terapias la gama de productos y de medicación que hay para hemofilia, pero esto como está recién comenzando y en Argentina va a ser aprobado por el ANMAT y todavía restan algunos pasos, la idea es ir trabajando en conjunto con las autoridades para incluir a esta terapia como una más de todas las que hoy hay en la actualidad. Tenemos otra pregunta más por acá. No sé si alguien más en el Zoom tiene alguna pregunta, alguna duda. Aquí también en el salón. Cuando el material genético entra en el núcleo, se queda apartado del cromosoma como un plásmido en la bacteria. Exactamente. Como el plásmido, que en ese caso se llama episoma. Queda el gen en una estructura circular y queda ahí en forma estable, permanente, y desde ahí es capaz de generar, digamos, la traducción, la transcripción para llegar a ser una proteína. ¿Tiene sus propios promotores? Sí, es todo el producto de la ingeniería genética, o sea, le ponen un promotor específico para que sea eficaz, para que trabaje en la célula hepática, para que sea capaz de iniciar rápidamente la reproducción de esa proteína. Pero la producción de la proteína va a ser continua todo el tiempo, Sí, por es parte todo de el la tiempo. célula. Sí, como cualquier proteína. Sí, por eso yo dije, nuestro sistema de fabricación de proteínas en las células es un sistema extremadamente perfecto y maravilloso. Así que esto parece un poco de ciencia ficción, pero se ha logrado. Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que no se saben. Probablemente con el tiempo se vayan perfeccionando para tratar de hacerlo al tratamiento más eficaz, que dure más tiempo, seguramente. Antes de terminar, bueno, agradecerle a todos los que vinieron, y bueno, a Daniela también por el tiempo. Daniela es nuestra directora médica en la fundación. Recordarles a todos que esta charla luego la van a poder revivir o ver nuevamente en las redes, e invitarlos a todos a estar atentos en las redes por las distintas actividades que tendremos y sobre todo al tema de la cumbre de Buenos Aires, que va a ser en mayo del año que viene, del 10 al 12, que es la cumbre que organiza la Federación Mundial de la Hemofilia, la cumbre mundial, que vamos a estar aquí patrocinando y haciendo, donde me parece, Daniela, que el tema de terapia génica va a estar bastante en boga. Ya lo viene estando en los últimos eventos internacionales de hemofilia, pero me parece que en esta cumbre también lo va a estar, así que es un momento interesante para que todos puedan participar. Hay prescripciones que pueden ver en la página de la Federación Mundial, inclusive también en nuestras redes o en nuestra web, porque va a ser un tema que va a estar bastante en la agenda de la salud del año que viene. Bueno, yo también me despido, muchas gracias. Al que pueda concurrir mañana, tenemos el último taller a la mañana, a las 10 de la mañana acá, el último taller del año de infusión, así que el que quiera venir a aprender, a repasar que es la práctica de la infusión domiciliaria, están los invitados. Y bueno, tengan muy buenas noches.